Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa mañana. A todos los que me ven siempre a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, estamos hoy a 3 de septiembre. Disculpe, estamos a 3 de septiembre, ya estamos a martes, ya estamos en el mes de septiembre. Cómo va rápido el tiempo, va volando, ¿verdad? Seguimos orando por la situación en la Florida, en la costa este de Estados Unidos, también las Carolinas, el estado de Georgia. No sabemos a dónde va a parar este famoso huracán, o infame huracán más bien, el Dorian, que parece que devastó de manera trágica e histórica las Bahamas. Pero hay una cuestión que está circulando bastante fuerte en estos días, y es que estamos en la cúspide de la gran guerra de Armagedón. Y hemos hablado de Armagedón a través de los años. Yo les he compartido a ustedes una y otra vez el mensaje de las profecías de la Biblia. Cuando hablamos de Armagedón, tenemos que irnos a Revelación capítulo 16 y versículo 16. Y dice: y los reunió allí en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Déjame decir una cosa. Estamos viendo todas las profecías que ya están cumplidas. Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, Zacarías 14, Daniel 7, 8 y 9. Y luego tenemos este gran profeta 600 años antes de Jesucristo, que hablaba de las 70 semanas de Daniel, que viene siendo el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, también denominado como el tiempo de la angustia de Jacob, que va a ser un tiempo especial que ha sido profetizado por miles de años, donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Hay muchos que están predicando por ahí la teología del reemplazo. Eso es totalmente antibíblico. Recuerdo que hace unos 2 años estaba yo en Santiago, Chile, con mi gran pastor, el amigo Marcos Morales Chávez, y prediqué sobre ese tema. Precisamente que hay algunos que creen que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Déjeme ser claro, en la Biblia, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que escribe este tremendo documento que se reconoce como el documento más extraordinario en el Nuevo Testamento, que casi encierra todas las doctrinas cristianas, dice el apóstol Pablo: ¿habrá Dios olvidado a Israel? De ninguna manera. Israel es el pueblo escogido, elegido de Dios, es la simiente de Abraham, y Dios tiene una promesa con esta nación. De hecho, Dios hizo un pacto con David y su familia, que sería un pacto perenne, eterno. Pero la iglesia de Jesucristo es otra cosa. Es la iglesia que nació en el aposento alto bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Al final de la historia, proféticamente hablando, ya no será Israel ni la iglesia, sino un solo pueblo. Y esto es maravilloso. Pero es importante entender que esta teología o doctrina del reemplazo es totalmente antibíblica. Por eso los cristianos que entendemos un poquito la Biblia, sabemos perfectamente bien que Israel es la nación escogida. Hay que bendecir a Israel, hay que amar a Israel, y la iglesia es la iglesia comprada a precio de sangre. Muchos judíos en los últimos años se han convertido al Señor, comenzando conmigo, que me convertí hace 48 años atrás. Bueno, ya pronto 49 años atrás, y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Ahora, estamos en la cúspide de la gran guerra de Armagedón. Definitivamente, afirmativamente, que sí, que sí, que sí. Hay unas cuantas cosas que van a tomar lugar antes de este momento definido en la historia como el enfrentamiento, el gran conflicto, la gran guerra de Armagedón. Estas cosas van a tomar lugar primero. Pero de que estamos ya en la cúspide de esta gran guerra, sabemos perfectamente bien. Hay un gran rabino en Jerusalén que ha dicho que hay pequeñas diferencias entre los evangélicos y los judíos ortodoxos, pero que hay mucha similitud, muchas cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, los judíos esperan el Mesías, según ellos por primera vez, porque no lo aceptaron a Jesús 2000 años atrás. Los evangélicos esperamos al Mesías por segunda vez. Esperamos que venga y salve la nación de Israel. También nosotros creemos eso. El Señor volverá, pero también creemos, porque es una promesa de que volverá por su pueblo. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hay 2 etapas. Está, por ejemplo, el arrebatamiento, que es lo que popularmente llamamos y denominamos el rapto, parrosia, sobrecogidos, sobretomados, palabra inglesa. Y sabemos que el Señor levantará a su pueblo y nos iremos con él para estar 7 años durante la tribulación. Acá en la tierra estamos en las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, enseguida que la iglesia se levanta, inicia
las 70 semanas de Daniel, que son los 7 años de la gran tribulación. Y este periodo va a ser interesante. Al principio de la gran tribulación se manifiesta el anticristo. ¿Quién es? ¿Qué me importa a mí? Hay ciertas características de acuerdo a Daniel y otros libros de la palabra de Dios. Entendemos que será una figura carismática que no honre el Dios de sus padres, seguramente un judío que tenga sangre judía de algún lugar, porque solamente un judío se puede echar al bolsillo otro judío. Es interesante esto. La Biblia también dice que será uno que no haga caso al amor de las mujeres y bueno, otras cuantas cosas. Podrá venir de Turquía, de Siria, puede ser de Irán, de Irak, puede ser de varios otros lugares. En los últimos años han habido muchos que han especulado. Han dicho que es Juan Pablo II, Ronald Wilson Reagan, Mikhail Gorbachev, Donald Trump, el Papa Francisco, un montón de cosas. Déjame ser claro conforme a la Escritura. Nadie tiene absolutamente ninguna idea de quién es el anticristo. Por una poderosa pero grande razón. Porque todavía la iglesia está en la tierra. Si la iglesia está aquí, y esto es lo que impide la venida del Señor, la iglesia, o sea, impide que se manifieste el anticristo, impide. La iglesia está aquí todavía. Pero en el momento que la iglesia se levante, que la trompeta suene, que se escuche la voz del arcángel de Dios, que dice la palabra, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces la iglesia se levanta, el mundo entra a la gran tribulación, se manifiesta el anticristo, por un tiempo temporalmente logra hacer la paz con Israel y todas las naciones. Los judíos creen, piensan, enseñan que Irán, la antigua Persia, el poderío de Persia, que hoy es Irán, estarán al frente con un gran ejército de muchas otras naciones y fuerzas. Supongo que los terroristas Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS y todo estarán, según ellos, en contra de Israel, enfrentando la nación en este gran movimiento de Israel. Y es cuando ellos esperan el Mesías, que el Mesías vendrá y los salvará a ellos. Es tremendo esto. Fíjese bien esto. De que viene esta gran guerra, viene. Pero 7 años primeramente van a pasar. Y varias cosas van a tomar lugar en este periodo de 7 años. A la mitad de la tribulación, a la mitad de los 7 años, una vez que se cumplan los primeros 3 años y medio, ocurre la abominación desoladora. El anticristo, reconocido por el mundo, amado por el mundo, entonces entrará al templo de Israel, tercer templo, que ya tienen todo listo para construirlo. Lo construyen de 4 a 6 meses. Tienen todo, indumentaria, vestimenta, utensilios, tienen la vaca roja, la están cuidando para ver que sea perfecta, tienen el aceite que fue cosechado en el campo de Amona, tienen todo, encender el candelabro, pero tiene que ser el monte del templo allá arriba. Y de alguna manera milagrosa lo van a poder hacer. Hay un rabino llamado Feiglin, que se postuló también para primer ministro con un grupito en el Knesset, el Parlamento, hace unos meses atrás, cuando hubo elecciones. No ganó, pero ahora hace unos días el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es ultraderecha, conservador, lo ha llamado a él, lo ha elegido para que él ocupe una posición muy fuerte en su gobierno. Y él es el que está haciendo campaña de construyamos el tercer templo, construyamos el tercer templo. El tercer templo no se va a construir hasta que la iglesia se levante. Se levanta la iglesia, el mundo entra a la tribulación, se manifiesta el anticristo. El anticristo se sentará y negociará con Israel y me imagino que los árabes y todo este asunto para que se levante el templo. Pero a la mitad de la tribulación ocurre la abominación desoladora. El anticristo entra al templo, se sienta en el altar y exige que se le adore. Se quita la careta, la máscara, se descubre como tal el diablo encarnado, Satanás completo, increíble. Y de ahí en adelante, los próximos 3 años y medio, hasta la guerra de Armagedón, va a ser un momento terrible para la historia de la humanidad. Los sellos, las copas, los juicios, la ira de Dios. Y entonces todo llega enfocado a la finalización, a la gran guerra de Armagedón. Y esto va a ser en el valle de Megiddo, frente a esta antigua ciudad de Megiddo, donde el rey Salomón, 2950 años atrás, tenía las caballerizas y tenía su palacio también allí. Y va a ser una cosa espantosa y terrible. Allí va a estar el anticristo con las fuerzas
Persia, Irán, los enemigos, acabando con los judíos. Y es cuando entonces Jesucristo vendrá, el Mesías. Los judíos dicen que es el Mesías, no le llaman Jesús. Yeshua es Salvador, es nuestro Mesías, y salvará al pueblo de Israel. Porque todo este propósito de la tribulación es para que el Señor trate con la nación de Israel, el tiempo de la angustia de Jacob. Y el Mesías vendrá y salvará a Israel. Y detrás del Mesías venimos nosotros. Después de estar 7 años en las bodas del Cordero, venimos nosotros y el Señor mata al anticristo. Y allí entonces los ojos de los judíos que queden se les va a abrir y van a reconocer a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Va a ser algo fabuloso, hermoso, bellísimo. Es un escenario tremendo. Después de tanta sangre, de tanta mortandad, de tanto sufrimiento, angustia, aflicción y lágrimas y dolor, el Señor vendrá, el Mesías. Dice este rabino, muy de los elevados allí, de los fuertes en Jerusalén, que ya creen que el Mesías está por llegar. Ellos dicen esto. Y los evangélicos, los cristianos, creemos igual. El Mesías está por llegar. Entonces estamos en la cúspide de la guerra de Armagedón. Claro que sí, en cualquier momento. Pero la guerra de Armagedón será para el mundo y para los judíos. La iglesia del Señor se levanta en el arrebatamiento. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Hey! ¡Hey! Dios te bendiga. Eso es lo más importante, lo más extraordinario, que la iglesia lavada por la sangre del Cordero de Dios, los cristianos que han sido entregados a Jesús, que aman a Dios, que aman a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que estén preparados, porque mi Cristo ya viene por un pueblo que le ama y le adora en espíritu y verdad. Comparte esta palabra, esta reflexión con alguien en el día de hoy. Y recuerda que estamos en la cúspide de Armagedón. Cristo viene pronto. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Shalom.